tardes, hermanos. Les saludamos en el amor del Señor y contento de poder estar conectados a través de esta forma con ustedes. Pero más que eso, también hay una conexión espiritual que sin lugar a dudas se ha dado y lo hemos visto durante la semana. El Señor nos ha invitado a orar por personas específicas. Y cuando así ha pasado, yo he llamado a esas personas y he orado por ellas. Y el Señor, para Él esto es la pandemia, ¿cierto? Todo esto Él lo conocía y Él lo sabe. Pero más que eso, estar conectados espiritualmente. Tal vez no estamos juntos, pero estamos unánimes en el Espíritu. Y queremos orar. Que el Señor dé una dirección. Que el Señor pueda hablar. Tal vez esto se va a escuchar por mucho tiempo, muchas veces queda grabado. Pero creemos que el Espíritu de Dios puede trabajar en el momento y cuando sea y cuando se escuche. Amén. Señor Jesús, Sí, Padre. Gracias. nosotros oramos por aquellos que están en una actitud, Señor, con temores. Te pedimos tu mano, Señor, que esta palabra pueda llegar. Que esta palabra, tu palabra, Señor, pueda, Jesús, obrar en aquellos corazones depresivos, Te rogamos. con amargura y con pesimismo en sus corazones. Y que el enemigo solamente ha dicho que no valen nada, Jesús. Más tú les dices, Señor, que valen más que todos los tesoros del mundo. Amén. Gracias, papá. Gracias. Y estamos en tu nombre, Señor. Damos tu palabra, Jesús. En tus manos. Amén. Buenas Amén. tardes, hermanos. También quiero saludarlos y agradecerles por por todos los saludos que nos han enviado. Muchas gracias. Amén. Hemos estado estudiando sobre el pesimismo. Y el pesimismo lo damos en dos partes. La semana pasada, cuando nos tocó, ¿cierto?, la anterior, dimos la primera parte del pesimismo y eso está grabado. Y dimos varios textos que son importantes que tú puedas repasar esos textos. Es importante que tú puedas grabar esos textos, que te los puedas grabar en tu mente. Es importante que los textos, que la palabra de Dios, que nos habla constantemente, puedas tú grabarlo y si cuesta grabar, poder leerlos, que a lo mejor va a estar en lugares donde inevitablemente los vas a leer. Que puedan, esta palabra de Dios que pueda ser sellada en tu corazón, que pueda ser grabada en nuestros corazones, porque eso nos va a dar, nos da, ¿cierto?, la fuerza cada día, la confianza en el Señor, su palabra. Él es soberano sobre todo cuanto existe, creador, sustentador y consumador de la vida. Todo está bajo su dominio. Amén. Eso está claro. El que sabe que Dios lo ama no puede ser pesimista, porque el amor de Dios echa fuera el temor, dice la palabra. El amor de Dios es positivo, dinámico. El amor echa fuera el temor. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que conocer? El amor de Dios. ¿Y cómo conocemos el amor de Dios? Cuando tengo relación con Dios. ¿Cómo me voy a enamorar de Dios si no tengo relación? ¿Cómo yo con mi esposa nos empezamos a conocer y nos enamoramos y supe que a ella le gustaban los chocolates amargos y que a mí no me gustan los chocolates amargos y supe cuántas cosas? Entonces no le iba a llevar un chocolate dulce si a ella le gustaba el chocolate amargo. Pero eso sucedió a través de una relación, de una comunicación, de una conversación y comenzó a nacer un amor. Eso es Dios, una relación día a día, una relación. Y voy a conocer el amor de Dios y ese amor de Dios va a echar fuera el temor porque conozco quién es ese Dios poderoso y grande a través de su palabra. Mira lo que dice en Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez?
o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dice que nadie nos separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni lo alto, ni nada te va a separar del amor de Dios. Pero tú tienes que estar conectado con ese amor. ¿Qué puede? Tú puedes perder tal vez. En ti está estar en Dios o separarte de Dios, estar separado de Dios. Por tanto, importante esa conexión. Dios tiene un plan y propósito para tu vida y que interviene activamente en todas las cosas en bien de tu vida. Estamos citando varios textos porque creemos que la palabra es tan clara, más que las palabras que podamos decir y que podamos enhebrar. La palabra de Dios en esto es muy clara. La palabra de Dios en el amor, en darte, ¿cierto? Ante toda amargura y ante toda depresión, hay mucha palabra ante eso, que tienes que tomarla y eso te va dando la fuerza, y eso te va dando oxígeno, y eso te va dando oxígeno ante que ese ahogo en que podemos estar viviendo. Es por eso que la palabra es muy clara en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tienes que llegar, claramente en estos textos podemos ver que tienes que llegar a un amor, a enamorarte de Dios. ¿Te importa? Querido, y para enamorarte de Dios, tienes que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, tienes que relacionarte con Dios. Y para relacionarte con Dios, tenemos que estar tomados de su palabra, conocer qué nos dice en su palabra. Después de estudiar cada una de estas afirmaciones, proclámelas en voz alta. Es importante que cada texto que nosotros dijimos en la semana pasada, los dimos y estaban escritos en la pantalla, que los puedas tomar y los puedas proclamar. Que el enemigo escuche, porque el enemigo tiene oído, pero va a escuchar. Que tú proclamas libertad, que tú proclamas liberación, que tú proclamas gozo y no amargura, que tú proclamas en Dios, que tú proclamas libertad en Dios y no esclavitud en el enemigo. Dimos los textos, por eso tienes que proclamarlo, hijo. Eso hace bien. Hay algunos consejos prácticos. Y queremos en esta segunda parte ser práctico en una situación ante el pesimismo. Arrepintiéndose de todo pesimismo. Si en alguna oportunidad has tenido eso, o estás en una depresión que ha traído el pesimismo, es importante arrepentirse porque eso es falta de fe. Y si tú no tienes esa fe, eres un amigo que está en una situación depresiva, que no conoce profundamente la fe en Dios, yo te invito a querer conocer este camino que te lleva a una liberación ante tu situación, reconociendo que deshonra a Dios con él, es pecado, no concuerda con lo que Dios nos ha revelado en Cristo y en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, renuncie a ese egocentrismo y confiéselo ante Dios.
Qué importante es renunciar. Renunciar es sacarlo de mí. Saco todo egocentrismo. Por un claro acto de voluntad, ponga su vida bajo el señorío de Cristo y confíe en que Él gobierna sobre todo. Si tú escuchas en alguna oportunidad y estás en esta situación, qué importante es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas y confiar en que Él gobierne sobre todo tu vida. Discipline la mente, alíneala continuamente con la verdad revelada por Dios. Cuando hablamos de que toma los textos, de que grábate esos textos, que escribe esos textos, es que estás alineando continuamente la verdad revelada de Dios. Efesios 4:23. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué tenemos que renovarnos? Porque nuestra mente se contamina. Porque en el día a día tenemos muchas actividades. Porque en el día estamos en contacto con el mundo, con todo lo que está fuera de Dios también tenemos contacto. Por nuestro trabajo, por diferentes situaciones. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra. Me renuevo en ti, Señor. ¿Y cómo nos renovamos? Con su palabra. Con aquellos textos que te los vas grabando en tu corazón. Con una relación con nuestro papá. Me apropio de estos textos. Me tomo de estos textos, los hago mío. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, del 5 al 9 es lo primero que tienes que escribir. Amén. Te animo. A lo primero que tienes que escribir en una hoja de oficio, en un cuadro más grande, es ponerlo en tu casa. Porque esto te va a recordar que tienes que decírsela a tus hijos. Que las atarás con una señal en tu mano. Y atarás como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa. Amén. Y en tus puertas. O sea, esta palabra nosotros solimos fácilmente de olvidarnos. Podemos leer, somos frágiles, nuestra mente es frágil. Y nuestro papito lo sabía, que nuestra mente es frágil. Es por eso que nos dice, átalas, escríbelas, escúchalas, dilas, compártela con tus hijos, practícalas. Descargue ante Dios en oración toda preocupación o situación que te aflige. Son consejos que estamos dando. Esta situación de aflicción a tu vida, puedes estar viviendo una situación difícil, descárgala ante Dios en oración, toda preocupación que estés viviendo. Y mira Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En cada situación tiene que haber en nosotros una acción de gracias. Un corazón agradecido va a agradar a Dios. Cualquiera que sea la instancia. Cual sea la situación, un corazón agradecido va a agradar a Dios. Primera de Pedro 5, 7, ¿lo leíste? Sí, no, esta tengo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor quiere que descanses.
El Señor quiere que saques esa mochila pesada que llevas, tratando de querer solucionarlo, tratando de querer liberarte de esa situación. Mas el Señor dice, echa sobre mí tu carga, que yo te haré descansar. Amén. El Señor te dice hoy día, echa toda carga sobre Él. Esa mochila que llevas en tu espalda durante años, que no has podido. Tal vez hay un vicio, que no has podido contra ese vicio, que no has podido dejarlo y has luchado y te has encontrado derrotado. Estando en Cristo, es que tú no puedes, es que tú no vas a poder. Es mejor decirle, Señor, no puedo contra este vicio, porque yo no puedo vencerlo. Mas lo dejo a tus pies. Dejo esta mochila que me ha llevado durante años a tus pies. Hay una herida que te ha seguido de muchos años, de niña, de niño, y no has podido contra eso. Papá te dice, echa sobre mí tu carga, que yo haré descansar, que yo daré el descanso, que yo haré. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Dice resistir. Resistir es hacer presión al enemigo. Él siempre va a estar. Dice la palabra que siempre anda como león rugente a quien devorar. Vino a matar y a destruir. Mas Dios, y gracias Señor porque conocimos la verdad de Dios, que ¿cuál fue la verdad de Dios? Que Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Y por qué no tengo esa vida? ¿Y por qué no tengo esa vida en abundancia? ¿Y por qué estoy aburrido de esta vida? Es porque no has conocido esa vida en Dios, que es abundancia por sobre todas las cosas. Quienes hemos conocido esa vida en Dios, podemos decir que ha sido una vida de gozo, una vida de tempestades, pero después de la tempestad siempre el Señor ha traído la paz a nuestros corazones. Dé gracias a Dios siempre y por todo. Efesios 5:20. Esa no. Dice, dando gracias por todo al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que proclamar la verdad de Dios con fe y con gozo. Y estos textos te los hemos dado porque es bueno, hermano, que tú puedas tomar estos textos y hacerlos tuyos y hacerlos verdad en ti y escribirlos como dice la palabra. Ahora tengo 4 preguntas, a ver si mi alumna Rosita ha aprendido lo que hemos estado viendo y también te las decimos a ti. 4 preguntas. La primera pregunta que yo le hago a Rosita, ¿cierto? ¿Qué efectos tiene el pesimismo sobre la manera de vivir en una persona que está en el estudio que hemos dado? ¿Qué efectos tiene el pesimismo sobre la manera de vivir en una persona? Que siente desgano por la vida. Y esta persona siempre se quejaría por todo. Es desconfiado de todo. Y además es una persona que siempre está sintiendo lástima de sí mismo. Claro que sí. Y siempre queja, y siempre todo está malo. Todo está malo. Y todo, entonces hay un resentimiento contra la vida. Y sabes, querido, eso te hace mal. Una mala actitud. Una mala actitud ante todo, eso te hace mal. Físicamente te hace mal. Muchas cosas, enfermedades, vienen principalmente porque tenemos un espíritu de mucha queja. Y eso trae enfermedad y terminamos hipocondríacos. Una tras otra cosa. Porque no hay un corazón como Dios quiere que sea. La segunda pregunta que quiero hacerle a mi alumna. ¿Cuáles son las causas de una actitud pesimista?
alguna circunstancia de la vida, un accidente o algo que provocó ese dolor. Otro por una situación que le tocó vivir, por un familiar, no sé, o de la niñez, puede ser también, o herencias familiares. En cualquiera de esas tres situaciones, por ser una circunstancia, por una situación que vivió, por un acontecimiento muy doloroso, ¿cierto? O por una herencia de familia de nuestro pasado que venga con un espíritu pesimista, que ya es algo que ya el enemigo ha tomado dominio sobre eso, y sobre familias. En cualquiera de estas tres circunstancias, Dios tiene para ti, la solución está en Cristo, no en el optimismo, porque no es otro estado anímico. La solución está tu fe en Dios. ¿De qué manera la fe y confianza en Dios nos puede dar la victoria sobre el pesimismo? Que yo tengo, primero, como dijiste tú, no de un pesimismo paso a un optimismo, sino que tengo confianza en Dios, y la fe la pongo en práctica. Como dices tú, es un tiempo de lo que nos ha tocado vivir ahora como nación, como a todo el mundo con la pandemia. La actitud es muy importante. Mi actitud que positiva, en Dios. Eso sí, Poniendo en Dios. el ejercicio, la fe. Y mi confianza en Dios. ¿Qué medidas prácticas podemos tomar para liberarnos del pesimismo? Los textos que tú has dado y que los hermanos pueden escribir en sus casas, y tomar la carga que tú tienes hoy día y puedes ponerla a los pies del Señor. Y en esto yo hago mención de lo que, como tú me has ayudado a mí cuando yo he estado y he pasado por momentos difíciles. Porque tu actitud, tú tienes un lema aquí en nuestra familia, que es Reír. Mejor reír que llorar. Nosotros reímos. A mí me gusta cuando mis hijos ríen. Y ríen harto y con bulla y todo. Y eso a mí me da alegría. Yo me gusta verlos reír. Y siempre me he tomado de la palabra. Este es el día que hizo Jehová. Me alegraré y me gozaré en él. No hay días malos, siempre lo he dicho. Estén siempre alegres, 1 Tesalonicenses 5:16 también. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias por todo a Dios, y que esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es importante la actitud de mi mente y de mi corazón. Yo decido, y eso es lo que le da rabia al diablo. Yo decido, ¿me entiendes? Porque tú hoy día estás pasando por una amargura, por una tristeza, pero tú decides salir de esa amargura y de esa tristeza y tomar las armas que te da en la palabra el Señor. Tú te vistes como un soldado, o como un guerrero o una guerrera del Señor, con su palabra. Tú tomas esa actitud y tú enfrentas, tú te repites día a día la palabra, y pasa primero a tus pensamientos, y el Señor Espíritu Santo empieza a obrar en tu corazón. Y tú te crees esa guerrera, ese guerrero de oración, y esa persona que va a romper esa mala actitud o va a derrotar a ese enemigo que te ha tenido aplastado ¿por cuántos años? No lo sé. Pero tú decides si quieres botar eso o seguir con esa mochila en tu espalda. A ver, resumen. El pesimismo es una actitud egocéntrica que deprime al hombre por juzgar subjetivamente que las circunstancias lo perjudican. La victoria viene por renunciar al pecado del egocentrismo y creer que Cristo reina sobre todo.
que nos ama y que siendo vencedores interviene en todas las cosas para bien de sus hijos. Amén. Amén. Creemos que Dios conoce cada uno de los corazones y la única forma de derrotar todo lo que el enemigo tal vez ha sembrado, que el enemigo ha puesto, es a través de la fe y la confianza y la palabra en Dios. Amén. Tómala, séllala en tu corazón, sella la palabra en tu casa, sella la palabra en tus hijos. Y si tus hijos no te escuchan, hay una oración, hay rodillas que pueden ser dobladas Una gota de agua. por tus hijos. Que sea esa gota de agua que constantemente está en oración por hijos. Tal vez tus hijos no están en Cristo, pero el amor de Dios es tan grande que va a crear cercos alrededor de ellos por tus oraciones, porque la oración es poderosa. Este es tiempo de la familia. Es tiempo de invertir tiempo en tu familia, tiempo en tus hijos. Como grupo de oración del día lunes hemos recibido mucha palabra y dirección de Dios. Y una de la dirección de Dios que a mí personalmente me dio es la preocupación por los hijos. Que no importa la edad que tengan, preadolescentes, adultos, jóvenes o niños o bebés, es importante esa oración, preguntarle a Dios y seguir la dirección que Él te da con los hijos. Amén. Orar Vamos por a ellos. orar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y si tú eres un instrumento de Dios para orar por otros, si puedes, pídele al Señor por tus vecinos, que el Señor muestre. El Señor va a mostrar y va a dar dirección. ¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué tienes que orar? ¿Y qué paso tienes que dar? Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Creemos, Jesús, Te rogamos que tú te llevas toda amargura, ahora, Señor. que tú te llevas En el toda poderoso depresión, nombre de Jesús. Extiende que tú dices nuestra tu palabra que llevas hasta lo profundo de la mar toda amargura y toda angustia, Señor. protección a quien está escuchando esta Echamos fuera toda angustia. en tu nombre. Con la sangre de Jesús nosotros cubrimos Victoria, Jesús, enviamos y echamos fuera toda angustia, toda depresión, a la persona que está toda escuchando amargura esta tarde. En tu nombre, Jesús, que ha tenido atado te rogamos. a más de alguna persona, Jesús. Envía de tus ángeles, de tu protección. Señor, nosotros Asciende cubrimos con tu de sangre las preciosa. pantallas. Y tú echas Extiende fuera tu mano toda de amargura, poder en el nombre toda de tristeza, Jesús. todo temor, En el nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. La sangre de Cristo. Gracias, papá. Cubrimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por las palabras de cariño. Gracias por este tiempo. Agradecemos al Señor por este medio y por todo lo que bueno que vamos a sacar de esta pandemia. Amén. Toda bendición de Dios y que el Señor te bendiga en gran manera. Amén. El pesimismo. El pesimismo, ¿qué es lo que es? El pesimismo es una actitud negativa frente a la vida que muchas personas tienen en la actualidad. Esa actitud pesimista, derrotista y fatalista resulta completamente contraria a la fe y a la confianza en Dios.